ya tenemos el robot de Twitter funcionando durante una semana. John M., un seguidor de Twitter, nos dio una recomendación y hicimos un ajuste de cómo se van a presentar las variaciones de precio. Por ahora pues seguiremos monitoreándolo y cómo mejorarlo. Recuerden que estas herramientas son para ustedes, así que si tienen ideas déjenlas en comentarios. Ahora, hoy nos vamos a dedicar a usar Python para consultar la API de Fred, tener alguna información, algunas noticias y más adelante pues miraremos qué hacer con estos datos. Quisiera automatizar algunos reportes, algunos análisis. Si bien ya la inteligencia artificial nos está haciendo unos textos muy profundos, esto es algo mucho más sencillo. Simplemente vamos a tomar variaciones de los datos y hacer un pequeño template de datos económicos, pero automatizado, así no tenemos que escribirlo y simplemente vamos a recibir el reporte, bien sea a nuestro correo o a través de Twitter o a la página web, y lo vamos a poder analizar. Bueno, así que vamos directo al código. Todo va a empezar aquí en esta página. Esta es la página de la Reserva Federal de San Luis. Aquí vamos a tener la dirección hacia la API o API. Básicamente esa forma que nos vamos a conectar a los datos. Y lo interesante es que esto mismo que ustedes van a utilizar y a lo que nos vamos a conectar es cómo funciona la página de la Reserva Federal. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de las API? Vamos a buscar en Google Fred rápidamente. Y aquí está la Reserva de San Luis. Aquí nos va a mostrar que hay una serie de datos económicos, hay un calendario de emisiones de datos. Y por ejemplo aquí tenemos series, categorías, releases. Vamos por ejemplo con categorías. En categorías aquí aparecen unos títulos, Money, Banking, Population. Hagamos clic por ejemplo acá en población, empleo y mercado laboral. Si ustedes notan, y quiero que sigan lo siguiente, la URL en este momento tiene una categoría 10. Vamos guardando ese número. Estamos dentro de una categoría y esa categoría tiene unas categorías hijo. Entonces tenemos población, empleo, ADP de empleo, educación, income, entre otros. Estos serían unas categorías hijo. La 10 sería la padre, que sería población, empleo. Hacemos clic en ADP, cambia la URL. Ahora estamos dentro de una categoría 32250. Dentro de esa categoría ya empiezan a aparecer unas series de datos. De hecho aquí, bueno, lo más relevante, está acá, digamos que hay como un medidor de qué tan relevante es el dato. Y hacemos clic y nos muestra la serie histórica. Entonces básicamente tenemos la información y aquí apareció una serie. Quiero que guarden esa URL. Bueno, detrás de todo esto, lo que ustedes están viendo en la página web, esto lo llamamos el front, esto es lo que está pintando los datos, bueno, colocándolos de forma bonita, pero algo lo está alimentando y eso es lo que hace la API. De hecho, aquí hay una serie de URLs, ya vamos a mirarlas con detalle, pero lo que vamos a encontrar aquí están las categorías. Yo puedo traer una categoría, traer las categorías hijo de esa categoría padre. Después puedo mirar cuáles son las categorías relacionadas, qué series hay dentro de las categorías y por ejemplo aquí abajo me puedo ir y conseguir las observaciones de datos de esa serie en específico. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es la conexión a todos los datos. Ahora veamos cómo funciona, cómo vamos a conectarnos. Para ello vamos a utilizar esta interfaz gráfica, esto es Spider. En código se suele usar mucho Visual Studio Code. Hay otros editores de texto, sin embargo este se usa mucho en ciencia de datos. ¿Por qué? Porque me permite a mí tener las variables aquí en la parte derecha, inspeccionarlas de una forma más sencilla. Yo venía aquí trabajando haciendo unas pruebas, borremos la interfaz y aquí tenemos nuestro código. Lo que voy a hacer aquí es explicarles qué está pasando, qué está sucediendo, cómo es el proceso. Este código lo pueden descargar en el repositorio de GitHub, los voy a dejar ahí en la descripción. Básicamente lo pueden copiar y pegar. Si ya conocen algo de GitHub pues lo pueden clonar. Entonces después hablaremos más en otro video de qué es eso de GitHub. Es muy útil para todo el tema de versionamiento y trabajar en equipo en un código. Bueno, resulta que aquí estamos en Python y hay un paquete o una librería que se conoce como request. Esta librería no viene por defecto en instalación. De hecho aquí estoy trabajando en esa máquina virtual que les conté de Linux, por lo que el Python que viene es prácticamente en blanco. Incluso tocaba instalar pandas y pip, que es el instalador. Si ustedes notan aquí yo digo pip install request, está comentado básicamente porque pues eso se debe correr en consola. Aquí lo puedo correr en esta parte y pues ya está instalado request. Si ustedes están empezando deben instalarlo. Algo que no les he mencionado en este video es que por lo general para los proyectos uno hace un ambiente. No trabajamos siempre con la misma versión de Python o con los mismos paquetes. Uno prefiere crear un ambiente para cada uno de ellos. Eso lo dejaremos para otro video o pueden buscarlo en Google. Hay personas que hacen videos técnicos muy interesantes. La idea de estos videos, aparte de hacer un poquito de práctica y conocer algo de programación, es ir más allá, porque muchas veces
ustedes van a hacer tutoriales de programación, van a conocer el tema técnico, pero la idea es para qué lo vamos a usar. Digamos que es un curso más de, bueno, ya tengo los datos que me puedo inventar, que puedo hacer algo más creativo. Entonces lo importante es este paquete que es Request, esa librería, que nos permite conectarnos a esa API que hablamos de Fred. Después viene otro paquete que es JSON para procesar no archivos sino objetos tipo JSON, esos strings que nos van a aparecer, ya les cuento qué es eso. Pandas, que nos permitirá trabajar con los data frames para llevar los datos a algo mucho más sencillo y parecido y familiar a todo el mundo, que es Excel. Y aquí yo tengo una línea donde estoy importando mi credencial de Fred. ¿Por qué? Esto lo tengo en un archivo en la misma carpeta, y porque es importante que lo tengan siempre en la misma carpeta, o tengan clara la ruta, no necesariamente tiene que ser la misma carpeta, ustedes aquí pueden modificar la ruta. Y es porque, digamos que si ustedes cambian la credencial de alguna de sus conexiones, de una base de datos, de las API a las que se van a conectar, pues es mejor tener un solo archivo, cambian ahí y todo se conecta. Si ustedes la colocan aquí en el archivo de forma manual o quemado, como dirían los desarrolladores, pues van a tener que modificarla una y otra vez. Entonces aquí tengo un archivo donde está esa credencial. ¿Y qué es esa credencial? Esa llave. Cuando ustedes entran a Fred, ustedes deben crear una cuenta. Esta cuenta la pueden crear con Google o la pueden crear con su correo. De hecho aquí, bueno, yo ingresaré, no estaba logueado, y al estar logueado van a aparecer unas API keys. Estas son las llaves con las cuales nos vamos a conectar. Yo les voy a mostrar esta, sin embargo, una vez terminemos yo la voy a eliminar. Esto es importante que la guarden en un lugar muy seguro, porque esa es su credencial de que ustedes son los que están teniendo acceso a esa API. Y esta API tiene algunos limitantes, hay que leer la documentación, cuántas consultas podemos hacer, digamos que hay ciertos límites que hay que respetar. Entonces guarden muy bien esa credencial, yo la borraré y crearé una nueva. Ustedes simplemente le van a dar aquí Request API, describen para qué, de pronto un proyecto personal, algo de clase, algo muy sencillo, y pues en unos minutos les van a entregar esa llave para poder conectarse a lo que es este aplicativo. Bueno, entonces volvamos, dicho eso, cuando yo importo estos paquetes voy a correr simplemente estas líneas con F9. Aquí me trae mi llave, aquí ya está, y la guardamos en la variable Fred API. Esa es la variable que va a tener esa información. Aquí tengo una función para quienes no están familiarizados con el código, importante. Si ustedes están haciendo un código y copian y pegan el mismo pedazo, cambiándole algunas palabras, eso no es muy buena idea, porque si ustedes tienen que volver a cambiar algo en ese proceso, pues tendrían que hacerlo tantas veces como hayan copiado. Así que por lo general, cuando ustedes vean que algo repetitivo, están haciendo algo repetitivo en el código, copiar y pegar, eso se puede convertir en una función. Esta función lo que hace básicamente es, uno, darnos el estatus de la conexión. Ya les contaré qué es eso del estatus. Básicamente es que cuando ustedes hacen una petición al servidor, les va a decir 200, si es una petición correcta, les va a dar la respuesta y va a tener información. De lo contrario, si hay un error, pues vamos a tener un error 400, 500 igual el servidor. Hay una serie de errores que eso da para un video completo. Pero pues básicamente aquí queremos saber cómo nos fue con esa conexión. Después de esa respuesta viene un texto. Ese texto de esa respuesta lo vamos a cargar en una variable, lo vamos a convertir. Eso viene en formato JSON, como vamos a mirar en la documentación. Y lo vamos a convertir en un data frame para trabajarlo en algo muy parecido a lo que es Excel. Eso es lo que hace esta función, y como la vamos a utilizar varias veces a lo largo del código, pues es mejor tenerla ahí en vez de copiar y pegar estas líneas de código muchas veces. Esta función tiene una variable que es la respuesta del llamado que vamos a hacer con el paquete request. De hecho, ¿por qué mencioné el tema del formato JSON? Vámonos un segundo aquí aquí estaba la documentación, y de hecho vamos a empezar por una categoría, esta. Veamos qué dice esa URL. Entonces, primero nos da una descripción de qué es, para qué nos sirve, algunos ejemplos y los parámetros que debemos pasarle a la URL. Resulta que cuando yo voy a hacer esa petición, aparece un get. Las peticiones a las API pueden ser get, post, delete, update, patch, entre otras, que básicamente get es traer información, post es cuando le voy a enviar información. Ya después hablaremos de las otras. Por ahora nos interesa es traer información, así que son métodos get, tráeme información. Y esos get tenemos la posibilidad de hacerlo en XML o JSON. Vamos a trabajar con este formato. Entonces por eso la URL es esta parte. Hasta aquí es, digamos, que al lugar donde nos vamos a conectar. ¿Para qué? Para pedirle una categoría. Ese es uno de los parámetros que estaba en la parte superior. Debo identificarme con mi llave y decirle que pues yo lo quiero en formato JSON.
y este es el formato JSON, donde es muy parecido a un diccionario. Básicamente es un objeto donde yo puedo tener unas llaves y unos valores e incluso ir de manera anidada. Entonces, como la respuesta es en este formato, pues yo debo encontrar una forma sencilla de pasarlo a esos data frame, o como algún parecido a Excel, columnas y filas. Así que con eso, ese paquetico, esa función que tenemos ahí es lo que vamos a usar. Dicho eso, entonces vamos a hacer nuestra primera consulta. Hay una variable que son la variable de parámetros. Entonces la primera consulta vamos a irlo a esta URL, que son los releases date. Tenemos la variable parámetros, ahí cargamos nuestra llave y el formato que vamos a pedir JSON. Aquí lo pueden ver en la parte superior derecha. Cargamos la URL, va quedando como variable. Hacemos el llamado, aquí hicimos request.get, es la función de esa librería que importamos y que enviamos la URL más los parámetros, y eso se queda como una respuesta. Si usted le va a ver acá, dice respuesta modelo, yo puedo hacerle doble clic y aquí veo todo lo que tiene esa respuesta. Dentro de esa respuesta hay un texto y una URL y un status code. Aquí está el status code 200. Es perfecto, quiere decir que si hubo una respuesta, esa respuesta aquí la voy a pasar, voy a tomar el texto de esa respuesta, así como yo digo response status code y puedo decirle aquí F9, me dice listo, 200 en la consola. Pues aquí tengo esa respuesta, la voy a pasar a una variable que es calendario Fred. Veanla, aquí ya quedó en la parte superior. Aquí está el calendario, difícil de leer, recuerden que es un string, en este momento es un tipo de string. Está todo en formato JSON, pero es un string. Aquí lo vuelvo en un diccionario. Vean que cambia en la parte superior, ahora es un diccionario. Cuando yo lo vuelvo a abrir ahora me muestra más información y yo puedo ir navegando dentro de ese diccionario, pero sigue siendo difícil de leer, o por lo menos para lo que estamos acostumbrados o los que usamos Excel con frecuencia. Y aparece de pandas, usamos PD, importamos pandas como PD JSON Normalize. Básicamente lo que hace esto es volvernos ese diccionario en un data frame, que aquí ya tenemos filas y columnas como lo conocemos. Lo interesante es que dentro de la columna release date aparece mucha más información, o sea, aparece otro formato JSON. Entonces quiere decir, oigan, naveguemos hasta allá. Entonces aquí pues podemos preguntar cuáles son las columnas. Tenemos la columna releases date. Lo que vamos a hacer es navegar a esa columna, ¿cierto? Y vamos a tomar la posición inicial. Recordemos que solo había una fila, entonces vamos a la columna release date, a la fila 0 o inicial, y releases ahora que tiene pues una lista. Vean que acá son tipos de archivos, una lista de diccionarios y cada uno tiene una información, pero sigue siendo complejo de leer, así que lo que vamos a hacer es volver a usar JSON Normalize. ¿Para qué? Para convertirlo en una tabla, en un data frame. Entonces, cuando decimos tabla releases, ya lo que vamos a encontrar aquí es el ID de release, que podríamos llegar a usar otra URL de Fred para buscar más información, el nombre y la fecha. Entonces básicamente aquí ya tenemos toda la información. Esa es la primera consulta. Entonces, ¿qué tenemos en las consultas? Necesitamos una URL, que es la que nos va a dar el tipo de información que podemos extraer. A esa URL le vamos a pasar unos parámetros que son necesarios para hacer esa consulta. Lo usamos request para traer la información, de ella extraemos el texto y lo transformamos para extraer exactamente lo que necesitamos. Bueno, esa es la primera parte, pero veamos lo que sucedió con la página web. Resulta que aquí nuestra historia con Fred, cuando estábamos viendo esta navegación, pues todo empezaba con la categoría número 10. Listo, veamos, vamos a tomar la categoría 10, entonces vamos a usar la URL de categoría, que si nos devolvemos rápidamente aquí a nuestra documentación, Fred Category, ya me dice, oigan, páseme 3 parámetros, la llave, el tipo, que ya sabemos que es JSON, y el ID de la categoría, que en este caso va a ser 10. Y esto va a ser lo que yo le voy a devolver. Entonces le voy a devolver la categoría, el ID, el nombre y la categoría padre. Recuerden que esto es padre y hijo, que nos permite la navegación que vimos. Entonces, bueno, vamos a pasar esta URL con estos parámetros. Hacemos un request. Aquí estoy usando la misma variable response, entonces estoy sobreescribiendo lo que está pasando arriba, por lo menos en esta variable response. Y aquí voy a usar mi función. Vean que aquí yo no usé la función, lo que hice fue hacerlo paso a paso. Entonces tendría que tomar el texto, cargarlo como JSON, convertir ese JSON a pandas. Y lo que hace la función es generarme eso una y otra vez. La función me da 2 respuestas, el data frame y el código de status. Así que ahora vamos a usar esa función.
Vean, yo le paso a la función la respuesta y lo guardo en dos variables, categoría y subcategoría. Darle F9. Algo pasó, no está definida. Bueno, no definí la función, se me olvidó, aquí me sale el error. Se me olvidó correr esta parte del código, por lo que estamos parte por parte. Ya está la función definida. Eso quiere decir que ahora sí, me perdí en el código. Aquí, vamos a correr esta parte, categoría, subcategoría. Ya me acaba de decir que la categoría 10 tiene el nombre de población, empleo y mercado laboral. La parent es 0, o sea, esta es una categoría padre, no tiene, digamos que va a tener hijos, pero no tiene nada por encima. Y de hecho nos guardó la variable también status categoría, que es una status 200. Pero hagamos algo aquí. ¿Qué pasa si yo coloco una categoría que no es válida? Voy a colocar una L10. De hecho, parece ser que el formato de las categorías es completamente numérico. Por lo tanto, si yo paso ahora la respuesta, ven que aquí la respuesta pasa sin problema, pero cuando yo corro esta función me va a decir el estatus de la categoría fue 400. Y si le pregunto el texto me va a decir, hey, bat request. Básicamente la categoría ID no es un 0, no es un int entre positivo, sino en este caso coloqué un texto. Entonces me está diciendo, oigan, las categorías son numéricas. Entonces ya saben por qué es importante el response, a ver si fue un 200, un 400. De hecho, para el momento que ustedes automaticen, pues claro, preguntarle, el servidor arrojó 200, hagamos esto. Si el servidor arrojó 400, digámosle esto al usuario, por ejemplo. Listo. Y pues de nuevo, pasándole JSON Normalize a la parte de categorías, pues lo que vamos a tener aquí es la forma data frame. Entonces ya sabemos que esta es la 10. Y eso fue lo que hicimos. Pero ahora, yo le puedo preguntar cuáles son las categorías hijo. Entonces yo ya no estoy navegando en la página, aunque podría hacerlo. Simplemente lo vamos a hacer el movimiento, y es que yo estoy aquí en la página web. Si yo digo, yo quiero irme a la ADP de empleo. Entonces ustedes en la página web hacen clic y simplemente se fueron a la ADP de empleo y ya están navegando en otra página. Pero pues ¿cómo lo hacemos desde el código? Entonces yo debo preguntarle cuáles son las categorías hijo de esa categoría padre. Entonces con esta URL que está en la documentación, yo le voy a pasar la categoría 10, dígame cuáles son esas categorías hijo. Entonces vamos pasando rápidamente. Usamos de nuevo la función para convertirla. Categoría child se llama ahora la variable, nos dio respuesta 200. Bien, ok. Es difícil de leer, así que nos vamos a escoger la columna categorías, fila 0, que es lo que hace la siguiente línea, y me lo guarda ahí, categorías child. Entonces vean que dentro de todas esas categorías está, dentro de la 10, las hijas son la 12, la 11, la 32 y así sucesivamente. Está la información de estas categorías. Y hacia la derecha voy a encontrar, bueno, un poquito más de información, algunas notas, pero no más. Entonces, ADP de empleo, vean que es el 32250. Ese mismo número es el que está usando la página web para hacer esa consulta. Entonces va y busca la información de 32250 y la pinta de manera más bonita. Aquí simplemente tenemos una información muy plana, 32250. Entonces ya tenemos el nombre de la categoría, el número, perdón, o el ID de la categoría. Así que vámonos a buscar de esa categoría cuáles son las series de datos que hay. ¿Cómo así las series de datos que hay? Estos. La siguiente consulta nos va a arrojar esta información. Vamos a ir rápidamente. Aquí básicamente lo que hacemos es el mismo proceso. Simplemente cambiamos el ID de la categoría por el 32250 que corresponde a ADP de empleo. Hacemos la consulta y buscamos la columna series. Aquí nos cambia un poco porque ya nos cambia la columna series. Y eso está en series categoría. Entonces yo puedo ir acá, el status fue 200. Series categoría está acá. Y aquí tengo más información. Entonces ya tenemos el ID de la serie que vamos a extraer datos, cómo es el título, algo de fechas de observación, la frecuencia mensual y tenemos la popularidad. Entonces si quisiéramos, como hay tanta información, pues ¿para qué descargar todo? Vamos a buscar los más importantes. Podemos hacer un filtro y buscar cuáles son los más relevantes. De hecho aquí el más importante es este, pero ya está descontinuado. Veámoslo acá. Total Non-Farm Private Payrolls, perdón mi inglés, está descontinuado, que es el mismo que tenemos en la página web aquí, como el más popular. O sea, ese valor de popularidad está acá, ya está descontinuado, así que busquemos el que le sigue. El que le sigue en términos de popularidad era por un 40 y algo, y por acá 40-47, que ese corresponde al
si no estoy mal, la línea 30, sí, es la línea 30, este código ADP, MN y así sucesivamente, es el que vamos a colocar aquí en la parte inferior. Vamos ahora a pedir los datos. O sea que lo que estamos haciendo es como si hiciéramos clic aquí, pam, acabamos de hacer clic y ahora la gráfica, digamos que la página web nos pinta los datos. Lo que vamos a buscar ahora son esos datos de la serie. Usamos la URL correspondiente a la observación de las series. Si no recuerdan, es esta, en la documentación, por aquí series. Dice quiero tener las observaciones de datos o valores de esa serie. Entonces aquí estamos parados. Tiene muchos más parámetros, podemos personalizar mucho mejor la consulta. La vamos a hacer muy sencilla, simplemente vamos a pedir esa serie y vamos a traer el set de datos. Aquí voy a ir un poquito más despacio, ya que es la última consulta que tenemos. Y datos series. Entonces vean que datos series aparece los detalles de la consulta y dentro de la columna Observations está toda la información. O sea que nos toca consultar la primera línea de la columna Observations que está en esta parte, con volverle un data frame, tenemos los datos series y ya por lo menos se ve bonito, pero bueno, hay un real time start y end que pues nos sirve mucho. Aquí tenemos fecha y valor, dejemos solo esas dos columnas y ya tenemos una serie del ADP de empleo para trabajar. ¿Listo? Así tenemos la información desde Fred. Lo que sigue ahora es, bueno, tenemos datos que nos inventamos. Y ese será mi trabajo durante esta semana. Vamos a ver con qué puedo salir para el próximo video. Usando estos datos que podemos automatizar para hacer un análisis rápido y estar al tanto de las noticias, sobre todo los datos económicos que nos provee esta institución. ¿Vale? Bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense.